Hola, muy buenos días a todos y que Dios te bendiga en este día. Amén. Bueno, seguimos con Jueces capítulo 18, versículo 14 al 31, en la versión NTV, y dice: Los 5 hombres que habían explorado la tierra alrededor de Lais les explicaron a los demás: en una de estas casas hay un efod sagrado, algunos ídolos de familia, una imagen tallada y un ídolo fundido. ¿Qué les parece que deberían hacer? Entonces los 5 hombres se desviaron del camino y fueron hasta la casa de Micaía, donde vivía el joven levita, y los saludaron amablemente, mientras los 600 guerreros armados de la tribu de Dan vigilaban en la entrada de la puerta. Los 5 espías entraron al santuario y tomaron la imagen tallada, el efod sagrado, y los ídolos de la familia y el ídolo fundido. Ahora bien, el sacerdote también estaba en la puerta con los 600 guerreros armados. Cuando el sacerdote vio que los hombres se llevaban todos los objetos sagrados del santuario de Micaía, les dijo: ¿Qué hacen? Cállate y ven con nosotros, le dijeron. Sé un padre y sacerdote para todos nosotros. ¿Acaso no es mejor ser el sacerdote de toda una tribu y un clan de Israel que de la casa de un solo hombre? Entonces el joven sacerdote estuvo más que dispuesto a ir con ellos y se llevó consigo el efod sagrado, los ídolos de la familia y la imagen tallada. El grupo dio la vuelta y siguió su viaje con sus hijos, el ganado y las posiciones al frente. Cuando los de la tribu de Dan estaban ya bastante lejos de la casa de Micaía, los vecinos de Micaía salieron a perseguirlos. Estaban gritando cuando los alcanzaron. Entonces los hombres de Dan se dieron vuelta y le dijeron a Micaía: ¿Qué te pasa? ¿Por qué has reunido a estos hombres y nos persiguen de esta forma? ¿Cómo me preguntan qué te pasa?, contestó Micaía. Ustedes se han llevado todos los dioses que yo hice y a mi sacerdote, y no me queda nada. Los hombres de Dan le dijeron: Ten cuidado con lo que dices. Por aquí hay unos hombres de mal genio que podrían enojarse y matarte a ti y a tu familia. Así que los hombres de Dan siguieron su camino. Cuando Micaía vio que eran demasiados para atacarlos, dio la vuelta y regresó a su casa. Luego los hombres de Dan, con los ídolos de Micaía y su sacerdote, llegaron a la ciudad de Lais, donde los habitantes eran pacíficos y vivían seguros. Entonces los atacaron con espada y quemaron la ciudad hasta reducirla a cenizas. No hubo quien rescatara a los habitantes porque vivían a gran distancia de Sidón y no tenían aliados cerca. Esto sucedió en el valle cerca de Bet-Jerob, donde la gente de tribu de Dan reconstruyó la ciudad para vivir allí. Y le cambiaron el nombre. La llamaron Dan en honor a su antepasado, el hijo de Israel, aunque originalmente la ciudad se llamaba Lais. Luego colocaron la imagen tallada y nombraron como sacerdote a Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Los miembros de esta familia continuaron siendo sacerdotes para la tribu de Dan hasta el tiempo del destierro. Así que la tribu de Dan rindió culto a la imagen tallada de Micaía todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permaneció en Silo. Palabra de Dios, amén y amén. El título de hoy es El efecto mariposa en lo espiritual. Cuando se hizo la división de la tierra entre las tribus de Israel, la tribu de Dan vieron que su propia tierra era muy difícil de conquistar, y por temor a los amorreos y filisteos dejaron su herencia, buscando una nueva tierra, es decir, buscaban algo más fácil de conquistar. Con este propósito escogieron a 5 guerreros para que vayan en busca de esas tierras. Después de un largo recorrido, los 5 hombres de la tribu de Dan pasan por la casa de Micaía y le piden al levita que consulte a Dios si les irá bien en este viaje. El joven sacerdote les responde: vayan en paz, porque el Señor estará vigilando el camino por donde van. Y siguen su camino hasta descubrir el pueblo de Lais. Lo ve seguro, ocioso y confiado. Después vuelve con 600 hombres a conquistar la ciudad. Pero antes de ir a atacar al pueblo de Lais, los 5 hombres vuelven a la casa de Micaía, pero esta vez con la intención de robar el efod, los dioses familiares, el ídolo de plata. Y no solo eso, le proponen una oferta tentadora al joven sacerdote de ser el sacerdote de una tribu y ya no de un solo hombre.
Y claro, el levita se alegra al oír esta propuesta y está más que dispuesto. Ahora, mire la decadencia espiritual, no solo de la tribu de Dan, sino del levita, buscando un lugar donde acomodarse, donde más le conviene. Si leemos el capítulo anterior, es decir, capítulo 17, versículo 10 en adelante, Micaía le propone ser su sacerdote, ofreciéndole un lugar, comida, dinero, y si esto fuera poco, Micaía es quien lo nombra su sacerdote personal, a este joven levita. ¿Y solo con el propósito de qué? Versículo 13. Sé que el Señor ahora me bendecirá, dijo Micaía, porque tengo un levita como sacerdote personal. ¿Quién es Micaía para consagrarlo como sacerdote? ¿Y qué hace un sacerdote en la casa de Micaía? Cuando las responsabilidades del levita, de un sacerdote, según en el libro de Números capítulo 3, tenía que servir al pueblo, enseñarles cómo adorar a Dios, hacer los rituales de servicio en el tabernáculo que estaba en Silo. Pero este levita trabajaba en una casa en lugar del tabernáculo, tenía ídolos, mentía al decir que hablaba por Dios, como en el versículo 6, vayan en paz, porque el Señor estará vigilando el camino por donde van. Como dijo el Señor Jesús, era un ciego dirigiendo a otros ciegos. ¿Se dan cuenta? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto no es algo que solo ocurrió en los tiempos de los jueces. Lamentablemente, hoy en día se repite la misma historia. Vemos que se autoproclaman pastores, apóstoles, misioneros, líderes, cuando Dios no los llamó, ni se prepararon. O pastores en vez de cuidar y enseñar al rebaño donde Dios le asignó. Ni bien alguien le propone un lugar más grande, más cómodo, donde le paguen mejor, dicen, esta es la voluntad de Dios, cuando ni consultó a Dios, ni Dios le dijo nada. No solamente para los pastores, también esto lo podemos aplicar para un hermano de la iglesia. Cuando algo no le gustó del pastor o no le gustó de la iglesia, van a una iglesia más grande, una iglesia más cómoda, y sin consultar a Dios, dicen, este es el lugar donde Dios me asignó. Ahora, Dios puede cambiarte o moverte de un lugar a otro, siempre y cuando sea Dios quien te hable y quien te guíe. Pero veo también que hay algunos que cambian de un lugar a otro, de un país a otro, de estar de aquí para allá, y no pueden establecer en un lugar o en una iglesia. Y me pregunto, ¿será Dios quien me está moviendo o soy yo quien decido dónde moverme y dónde quedarme? Así como la tribu de Dan y el joven levita, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Que hoy podamos meditar y preguntarnos quién realmente dirige mis pasos, mis caminos. Ahora ni bien Micaía se entera de que le habían robado el efod, los dioses familiares, el ídolo de plata y su sacerdote personal, corre a los de Dan que le devuelva sus dioses y su sacerdote, pero es amenazado. Vemos que hay corrupción por donde quiera. Nadie teme a Dios, ni la tribu de Dan, ni el levita, ni Micaía. Simplemente cada uno hace lo que bien le parece. Recordemos el título de hoy, el efecto mariposa en lo espiritual. Esta idea viene de cómo las pequeñas causas pueden implicar notables diferencias en el comportamiento futuro. Es decir, la decadencia espiritual no comienza en algo grande. La decadencia espiritual comienza con algo pequeño, que a la larga trae consecuencias muy grandes. Bueno, ¿de dónde comenzó esta decadencia espiritual? Cuando su madre manda hacer una imagen con las monedas de plata, Micaías dispone un lugar donde adorar a sus dioses y nombra a un joven levita para que sea su sacerdote. De aquí comienza esta decadencia espiritual. Por eso al final, en el versículo 30 y 31,
Dice, luego colocaron la imagen tallada y nombraron como sacerdote a Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Los miembros de esta familia continuaron siendo sacerdotes para la tribu de Dan hasta el tiempo del destierro. Así que la tribu de Dan rindió culto a la imagen tallada de Micaía todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permaneció en Silo. La decadencia de un hombre se extiende por toda la tribu y se propaga por toda la nación. A esto lo llamamos el efecto mariposa en lo espiritual. El devocional de hoy nos enseña que no debemos subestimar las cosas pequeñas, las desobediencias pequeñas, lo que parecía insignificante, porque algo pequeño, una pequeña desobediencia, a la larga puede traer grandes estragos en nuestras vidas y también en la próxima generación. Amén, iglesia, no lo olvides. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, porque hemos aprendido cómo una pequeña desobediencia o algo que quizás no le hemos tomado importancia, algo pequeño, puede causar grandes estragos. Así como la decadencia de un hombre se extiende por toda la tribu y propaga por toda la nación. Padre, perdónanos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a poder vivir una vida agradable ante tus ojos y no descuidar esas cosas pequeñas que quizás nosotros no le hemos tomado importancia. Te encomendamos nuestras vidas en tus manos. Háblanos, guíanos, Espíritu Santo, para hacer tu perfecta voluntad. Gracias, en el nombre de Jesús, oramos amén y amén.